Universidad de Antioquia les queremos dar la bienvenida, les queremos agradecer su participación durante los eventos del día, lo que ha sido el circuito de innovación social. Ya han visto seguramente que tuvimos diferentes espacios. En la mañana tuvimos 2 talleres simultáneos, ustedes decidían en cuál querían estar. Después a las 10 de la mañana tuvimos un espacio muy interesante, un webinar muy interesante con invitados de Chile, Ecuador y Colombia, hablando sobre ODS y economía circular. Creo que fue un espacio muy interesante. Vi que por sus preguntas despertó gran interés. Obviamente les vamos a compartir las grabaciones de ese y cada uno de los espacios, incluyendo los talleres. Les vamos a compartir esas grabaciones a ustedes y con este espacio obviamente será lo mismo. Entonces pueden esperar las grabaciones, pueden esperar relatorías, ¿cierto? Para que tengan como esa relatoría escrita de los espacios y pueden esperar las herramientas, bibliografía, metodologías que nos van a compartir nuestras diferentes ponentes para compartírselas a ustedes a posteriori. También le queremos dar un agradecimiento a la Fundación Universidad de Antioquia y bueno, en general a todos los que han hecho posible diferentes facultades que se han unido a esta estrategia, como la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Ingeniería, que han podido, pues, que han permitido que este espacio se haga realidad. No me quería ir y no quería presentar a la profesora Laura sin extenderles cordialmente la invitación para lo que será el espacio de ahorita en la tarde, que es el de ODS como eje estratégico para la sostenibilidad de iniciativas sociales. Ahí vamos a tener estas invitadas muy importantes que también nos van a acompañar desde diferentes países y también pues vamos a tener una moderación de lujo con Dana. Esto hace parte de las estrategias de los ciclos de ODS que venimos desarrollando todos los jueves durante el mes de marzo. Digamos que hoy con este evento cerraríamos tanto lo que sería el circuito de innovación y el ciclo de ODS. Estaríamos cerrando estas dos estrategias, así que no se pierdan este espacio a las 4 de la tarde. Después de que terminen esto, nos pasamos para la otra sala, nos tomamos un cafecito, un alguito y nos pasamos para la otra sala. Entonces están cordialmente invitados. Así que, bueno, pues quería presentar también, James, estás por aquí, nos estás acompañando en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. James es el coordinador de innovación social de la División de Innovación. ¿Cómo estás, James? Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias. Contento, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un honor estar aquí con estas panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a tener una visión desde la gestión de proyectos que no lo favorecerá Sara, desde el trabajo con las comunidades que ha venido trabajando la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia con la profesora Marta Isabel. Vamos a tener esa visión desde el PNUD, con ese trabajo que viene realizando Eliana, esta visión también desde el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, con este trabajo que viene realizando también Carolina, y con una aliada muy importante y que ha sido muy cercana al proceso de innovación social también, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con quien de hecho hemos desarrollado un espacio formativo de mayor intensidad, que es el Diploma de Innovación Social para la Construcción de Paz, y que también en este momento, y sobre todo para los profesores de la universidad, está abierta las inscripciones. Es un diploma que se da en el marco del programa de desarrollo docente, en donde también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas también nos acompaña, sobre todo desde el diálogo que se establece con los diferentes actores sociales. Para mí es un honor, de nuevo le reitero el agradecimiento por estar aquí acompañándonos, a la Fundación Universidad de Antioquia por ser ese aliado estratégico para el desarrollo de estas actividades. Espero que ustedes se disfruten de este espacio y que queden incluso con los contactos de nuestras panelistas para que podamos desarrollar iniciativas más adelante. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ti, James. Como tú lo acabas de decir, muy interesante que pues nosotros tenemos un curso de innovación social y un diplomado de innovación social que arrancan en la semana de Pascua y este webinar también sirve como una especie de abrebocas de algunos de los temas que se podrán encontrar en los mismos. Entonces también muy interesante para quienes estén interesados, todavía hay inscripciones a los mismos
Estos sí están dirigidos solo para profesores y administrativos de la Universidad de Antioquia. Obviamente no tienen costo, pero pues las convocatorias están abiertas. Quienes estén interesados todavía se pueden inscribir al curso que tiene una duración de 32 horas o al webinar, o al diplomado que tiene una duración de 90 horas. James, también quería pues agradecerle a Audiarroba que nos acompañan desde la parte técnica, que es tan interesante, tan importante para desarrollar esto. Hoy nos acompaña Carlos. Carlos, muchas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de que escuchemos a la profesora Laura, a nuestras invitadas. Profe Laura, ¿cómo estás? Pues así como tú lo vas a hacer, yo también lo quiero hacer contigo, pues mejor que te presentes tú brevemente contándonos un poquito de ti, tanto desde la experiencia, desde lo que vienes haciendo con estos temas de innovación social y construcción de paz, y también desde el ser, que le permitas a los invitados, pues, que conocerte un poco más, quién es Laura y demás. Así que, profe, bienvenida, el espacio es suyo y de las invitadas, así que acá estamos para disfrutar y aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sebastián, Carlos, James y a nuestras invitadas de lujo del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio. Yo les quiero contar un poquito según la dinámica que nos planteamos. Mi nombre, como lo pueden ver allí, es Laura Osa, de profesión soy abogada y una enamorada absoluta de la resolución de conflictos, y eso hace que actualmente esté haciendo mi posgrado en este tema. Pero más allá de esa formación, creo que resueno mucho con estos temas y me encontré la innovación social literalmente como una serendipia. Yo andaba buscando, bueno, que después de lo que sucedió con el plebiscito por la paz en Colombia, yo decía, bueno, ¿y qué cosas podemos hacer, qué iniciativas podemos emprender que nos permitan apoyar y fortalecer este proceso? Y fue en esa búsqueda que dije, bueno, tal vez el Estado no nos esté acompañando lo suficiente, tal vez las responsabilidades nos estén dando de la manera que creemos que podrían ser, pero bueno, ¿qué hacemos como sociedad civil, como academia? ¿Cuál es el papel de la universidad? Y fue en esa búsqueda que me encontré a la unidad de innovación y a todo el proceso que hemos venido trabajando, a la formación de lo que hoy es la cuarta versión de nuestro diplomado de innovación social para la construcción de paz, al que están súper invitados e invitadas. Esa es la razón por la que estoy aquí. Creo que es fundamentalmente un amor muy profundo por esta opción de trámite, de gestión de los conflictos, por la construcción de paz desde lo pequeño, desde el territorio, de ese paso a paso que damos a diario y que yo sé que nuestras invitadas también dan y ahorita van a tener la oportunidad de presentarse. En esa medida entonces vamos a dar inicio. Nos hacía mucha ilusión el circuito. Yo sé que Sebastián, yo lo voy organizando todo lo que hay detrás de este espacio y él vibraba demasiado, era muy feliz, se emocionaba buscando a las invitadas, bueno, estaba muy, muy, muy feliz. Y sí, en general el circuito nos hace muy felices, nos emociona demasiado. La existencia de este webinar en particular nos emociona porque pone sobre la mesa temas que para nosotros han sido importantes, que sabemos que pueden fortalecer la construcción de paz en este país que tanto lo necesita. Y por eso somos más felices cuando vemos que hay 106 personas resonando con estos temas, que quieren saber más, que se están haciendo preguntas, que quieren trabajar en pro de la construcción de paz, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países. Entonces, vamos a dar inicio. La idea es que voy a lanzar una primera pregunta y a partir de esa pregunta, pues nos vamos a ir presentando. Las panelistas les van a contar un poco de ellos, de por qué decidieron acudir a este espacio cuando tienen agendas muy ocupadas, trabajo en territorio pendiente con las comunidades, por qué decidieron estar aquí y nos van a contar un poquito de esa formación, aunque probablemente ustedes las hayan leído, escuchado, visto en otros espacios. Bueno, a nuestros panelistas entonces la primera pregunta tiene un contexto y es que en la actualidad existe un interés por impulsar la innovación como una alternativa que promueve y garantiza el bienestar social. Ese sería como el punto de partida. Desde allí lo que creemos es que para la construcción de paz necesitamos unos fortalecimientos y unas transformaciones culturales muy profundas. Y algunos y algunas le han llamado a esto un cambio de paradigma. La pregunta es, ¿por qué es importante la innovación social para la construcción de paz? Y si eso podría significar un aporte a ese cambio de paradigma o a esa transformación cultural precisamente para esa construcción.
Yo sugiero, pero ustedes pueden tomar la decisión, que nos empiece contestando Sara esta pregunta y que se introduzca un poco de la razón por la que decidió estar aquí. ¿Te parece, Sara? Buenísimo, un poco democrático, pero está bien. Bueno, mi nombre es Sara Cifuentes, yo soy de Lima, de Perú, y he vivido aquí toda mi vida y una eterna enamorada de mi país. Y creo que eso es parte también de por qué trabajo en estos temas, ¿no? Yo soy comunicadora, pero me he dedicado más a la gestión social, a la gerencia de proyectos. Tengo más de 10 años en trabajar innovación social, y esto partía de algo que he tenido toda mi vida, que es una curiosidad gigantesca por arreglar las cosas, pero también encontrar mejores formas en las cuales situaciones se pueden crear para otras personas, ¿no? Y en el camino encontré la resolución de conflictos como esto, como un haz de luz, porque la resolución de conflictos no es solamente el proceso de resolver un conflicto como tal, pero es también esta construcción muy relacional con el otro, ¿no? Y cómo a partir de esta relación que tú construyes con la otra persona, logran llegar a puntos en común, que creo que ese es un espacio al cual no solemos llegar, o que quizás es una de las principales razones por las cuales estamos tan divididos, ¿no? En mi país hemos pasado, además de la crisis sanitaria que estamos pasando en todos lados, hemos cambiado, creo que 3 veces de presidente el año pasado, una cantidad gigantesca de revueltas en la calle, mucha sensación de distanciamiento el uno con el otro, ¿no? Dentro de esto, la innovación social tiene un rol importantísimo, porque no hay nada más innovador que repensar nuestras relaciones, ¿no? Repensar la forma en la cual nos comunicamos con el otro, la forma en la cual estamos para el otro y nos ponemos al servicio del otro, ¿no? Así que para volver, y ahí a mi presentación, creo que para mí, digamos, lo que me convoca a estar aquí es que me gusta ponerme al servicio de lo que se pueda requerir, ¿no? A partir de los talentos, de lo que yo pueda haber aprendido. Y creo que la innovación social tiene un rol gigantesco en esta construcción de paz, porque nos permitiría ir encontrando nuevos caminos en un proceso que no es totalmente fijo, ¿no? Que va cambiando, va mutando, no solamente en un mismo espacio, ¿no? Sino con cada persona con la cual nosotros vamos conversando y avanzando en el camino también. Sara, muchísimas gracias. Profe Marta, ¿usted nos quisiera complementar un poquito desde su punto de vista esta respuesta? Bueno, yo un poco les voy a contar. Mi nombre es Marta Valderrama, soy docente de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y tengo realmente una experiencia que considero que sigue siendo tímida sobre procesos asociados a dinámicas de conflicto, a trabajo en posconflicto, a trabajo en procesos de reincorporación, y desde esa perspectiva un poco el tema de la innovación social y de los mecanismos de resolución de conflictos se han involucrado pues como en mi vida académica, ¿no es cierto? Yo quiero ofrecer para esta primera pregunta unos campos de reflexión que me parecen fundamentales, ¿no es cierto? En ese sentido, yo diría que voy a aprovechar esta pregunta para establecer algunos referentes sobre los cuales soportar el concepto de innovación social para la paz, ¿no es cierto? Porque ustedes nos están proponiendo pensar esos dos elementos y además pensarlos desde las experiencias y desde las prácticas, y yo diría son dos conceptos muy complejos que necesitamos tener en consideración para un poco lograr percibir y lograr esclarecer desde dónde nos estamos ubicando. Y yo voy a plantear 3 elementos centrales. En primer lugar, la importancia de reconocer lo que ha sido la historia y la trayectoria asociada a los estudios para la paz, tanto en escenarios académicos como institucionales, pero también reconocer la manera como el concepto de paz ha sido abordado. Y eso creo que es un elemento muy importante tenerlo en consideración hoy, privilegiando lecturas que se instalan esencialmente en perspectivas y enfoques que promueven conceptos como el de la paz positiva, la cultura de paz, la paz cultural, la paz neutra, la paz imperfecta. Yo creo que son repertorios que nosotros hemos escuchado permanentemente y que se acuñan también en conceptos, se instalan en reconocer la paz como un propósito global, y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque aquí es donde va a poner el foco de discusión, sin que ello signifique en esencia interpelar los factores estructurales y estructurantes asociados
y que generan realmente procesos agudos que tienen que ver con dinámicas de desplazamiento, despojo, asesinatos, masacres, violencias múltiples y violación de los derechos fundamentales de las mayorías, ¿no es cierto? En ese sentido establecemos una relación entre los procesos de construcción de paz, pero también asociados a las dinámicas de conflicto, de conflictividad, de violencias y también de guerra, por qué no decirlo, ¿no es cierto? En ese sentido, se concibe la paz como un fin en sí mismo y las políticas públicas nacionales y multinacionales como estrategias, ¿no es cierto? Y bajo esos postulados instalamos el concepto de paz liberal, la paz por decreto y acciones para alcanzarla. Y en esa lógica, y es aquí donde quiero poner pues como el foco de reflexión y la invitación a que pensemos en ello, ¿no es cierto? Creo que el segundo elemento es lo que podríamos denominar un salto epistemológico que se localiza bajo enfoques y estudios críticos sobre las paces múltiples. Mire que ya pasamos de la idea de la paz a la idea de las paces múltiples y de manera particular el enfoque de colonial para orientar los procesos diversos que se sustentan en los análisis tanto estructurales y situados sobre el conflicto, las violencias, las guerras y sus contextos explicativos, y desde allí reconocer en la práctica social y en las luchas sociales los esfuerzos por construir visiones propias y paces diversas a partir de la experiencia de comunidades, pueblos y organizaciones sociales. O sea, aquí les estoy invitando sobre todo a pensar y a hacer ese giro paradigmático que nos permite pensar esencialmente la paz en lo alternativo y desde los procesos de construcción social, ¿no es cierto? Creo que es un elemento muy importante y además un elemento que de alguna manera confluye en análisis crítico sobre los aspectos fundamentales y estructurantes en nuestra sociedad que generan conflicto y las lógicas que el modelo también de la sociedad vigente promueve alrededor de lo que serían los temas del conflicto, pero también los temas de la paz. Entonces, como bajo el lente de las paces otras, pero también de la paz decolonial, podemos decir que es posible reconocer que los procesos de innovación social para la paz aluden a una otra forma de relacionamiento. Ya creo que en eso hasta el momento hemos coincidido, de coproducción de conocimiento en y desde la práctica social, de articulación de saberes múltiples que confluyen para reconocer y construir en los márgenes, desde la subalternidad, otras formas de relacionamiento, de movilización y transformación, imbricadas en saberes ancestrales de comunidades indígenas, campesinas y urbanas que luchan por una sociedad posible. Yo creo que aquí quiero instalar sobre todo esa reflexión sobre el conflicto, sobre la paz liberal y sobre las otras paces, ¿no es cierto? Y la manera como la innovación social podría configurarse en un soporte esencial en esa tarea de construir otras paces y construir la paz desde abajo. Sí, es un poco como esta primera reflexión que quiero plantearse. Gracias, profe Marta. Bueno, yo creo que la profe nos deja muy inquietas, que hay una cantidad de elementos en su exposición que nos traen discusiones que seguramente hemos tenido en nuestros espacios de trabajo en diferentes momentos, pero yo quisiera además que frente a eso que ya Sara y ya la profe Marta nos han ido introduciendo, en el chat de preguntas y respuestas, ustedes que están ahí súper atentas a lo que venimos conversando hasta ahora, quienes están participando del webinar, nos apuntan sus preguntas porque ahorita vamos a intentar ampliar un poco. Sabemos que vamos rápido, ¿cierto? Que la idea es que podamos abarcar varios puntos de trabajo. Entonces ahí vamos a ir haciendo las preguntas, las inquietudes que nos generan, seguramente a mí también me generan muchas inquietudes, y recoger un poco lo que ambas han puesto sobre la mesa, y es que esta construcción colectiva del conocimiento que nos propone la innovación social para la paz tiene grandes aportes precisamente a esa transformación cultural. Y entonces yo quisiera que Carolina nos cuente un poquito acerca de ella y de una vez nos responda cómo cree que podría visibilizarse el papel de la innovación social en la construcción de paz en los territorios, y en particular, habrá que decirlo, nuestros territorios, en los territorios de Colombia. Gracias, buenas tardes para todos. Yo soy Carolina Maffioli, soy coordinadora del equipo de Innovación Social en Prosperidad Social. En realidad yo trabajo en una entidad que es gigante, pues es un ministerio prácticamente, pero nos conoce muy poco y ahí tenemos que hacer una tarea no solo para difundir lo que Laura nos está preguntando, y es cómo llevamos la innovación social como una herramienta para la construcción de paz, porque en realidad las personas están más cercanas a lo que nosotros hacemos como programas. La gente conoce Jóvenes en Acción, Familias en Acción,
todo este tema que estamos haciendo ahora de devolución del IVA, programas de adulto mayor, pero como entidad no nos conocen tanto. Llevamos trabajando, de hecho, yo tengo la fortuna de hacer parte del equipo, del primer equipo que se constituyó desde un gobierno para abordar estos temas de innovación social. Y a mí me interesa un montón como poder acompañar estos espacios porque, y no sé si es un sesgo por llevar trabajando tanto tiempo la innovación social, pero para mí es como una herramienta fundamental para abordar los diferentes problemas sociales que existen. Y yo creo que hay una sinergia muy interesante en cómo construimos paz o cómo lograr esa meta, porque al final la paz, yo siento que no es como algo a lo que llegas, ¿no? Como listo, ya logré la paz, sino que es un proceso constante en el que estamos involucrados pues todos nosotros y pues todas las comunidades y justo lo que la paz requiere y es que sea una construcción como colectiva es lo que uno puede lograr haciendo uso de metodologías de innovación social. Nosotros en un inicio cometíamos un poco el error de ver la innovación social como un fin en sí mismo, o sea, queríamos desarrollar procesos que fueran de innovación social pero en el camino fuimos entendiendo, y yo creo que eso es algo muy parecido a lo que pasa con la construcción de paz a la que queremos llegar, y es que en realidad esto se vuelve un instrumento, o sea, la innovación social es un conjunto de herramientas, una forma de abordar los problemas que ponen en el centro a las personas, y que a partir un poco de abrir espacios para la participación y para la experimentación, uno de verdad encuentra cómo resolver esos problemas sociales y enriquecer las prácticas. Entonces, yo siento que hay algo que también va pasando, de hecho, ejercicios como o espacios como el que ustedes están abriendo hoy de la Universidad de Antioquia son como un refuerzo a que es importante, que esto es un tema, por un lado, que creo que estamos logrando que cada vez sea más evidente, que tenemos que preguntarle a las personas antes de llegar con alguna alternativa de solución. Para nosotros, por ejemplo, desde el sector público, es algo muy difícil de asimilar porque estamos muy acostumbrados y más desde Bogotá a tener una visión un poco como centralista y nos cuesta, pero creo que con espacios como esto y con pequeños ejercicios que pudiéramos ir haciendo en territorio en donde usamos de excusa la innovación social para detonar estas conversaciones a nivel local, creo que podemos ir logrando evidenciar cómo es como un instrumento que de verdad nos puede ayudar a generar un poquito de paz en nuestro territorio. Carolina, muchas gracias. Yo me quiero quedar con una expresión que usó Carolina, en la que probablemente coincidamos, pero eso también está sujeto a discusión, y es que la construcción de paz no es una meta y que la innovación social pues es un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar a ir caminando hacia esa meta o incluso, como decía Eduardo Galeano, hacia esa utopía. ¿Qué nos quiere compartir Eliana desde su experiencia, desde el trabajo que ha hecho respecto a esa construcción de paz, esa meta que no es tan meta, como lo mencionaba Carolina hace un rato, en su trabajo, en lo que ha hecho hasta ahora y en cómo se ha desempeñado en el trabajo con las comunidades? Bueno, gracias Laura y todas Sara, Marta y Carolina. Creo que ustedes han planteado muy buenas bases para esta conversación. Me presento, soy Eliana Camargo, yo soy ingeniera industrial, estudié de maestría en administración pública, me considero emprendedora social, promotora del uso de la tecnología para la transformación. Promotora del rol de los jóvenes y de cómo potenciar más el rol de los jóvenes en la construcción de paz. Allí, pues desde como cofundadora de Fundación Más por Ti desde 2015, he aprendido un poco a entender qué es innovación social, que digamos son muchos términos y en este campo hablamos nos tocaría, me encanta también como Marta nos dio esas bases, digamos, teóricas, porque para poder como todos comenzar a hablar y construir una conversación necesitamos entender de lo que estamos hablando. Y aquí hay varios conceptos que son difíciles, como lo es la innovación en sí misma, tiene un concepto, hay distintos tipos de innovación y hoy estamos hablando de innovación social. Así como ustedes lo han dicho que son esas herramientas, es importante también, y traigo a la mesa, que es esa transformación y cambio. Si las herramientas no generan eso, no generamos innovación. Y es social cuando realmente estamos tratando de los problemas sociales y ese valor público que queremos agregar más, queremos agregar un valor, queremos a generar un cambio. Entonces allí ya más conectando, digamos, esa pregunta de irnos a la práctica, quiero contarles un ejemplo que es muy reciente y que creo que
nos trae mucho, pues también para invitarlos a todos a que hagan parte, y es cómo, y la gran pregunta es cómo entonces usar esas herramientas de innovación social que nos generen realmente un cambio y transformación, en este caso, de generar digamos, un territorio paz, un territorio lleno, pues que no ocurran lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Y si hiciéramos un recorrido, bueno, digamos no tan lejos, pero sí de unos años atrás, desde el plebiscito, podemos comenzar a evidenciar que los jóvenes comienzan a involucrarse en esa transformación. Pueden ser por temas de, digamos, iras, rabias internas, de pronto que no estamos de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo en este contexto, pero traigo el rol de los jóvenes porque realmente comienzan a suceder cosas interesantes y son ellos quienes están liderando la innovación social en territorio, quienes están creando las soluciones desde sus propias, entendiendo sus propias necesidades. Y esto es muy valioso porque realmente la innovación social comprende más, es dejar un poco el escritorio e ir y estar y entender el territorio desde los ojos de quienes lo viven, de quienes viven la guerra, de quienes, o sea, es imposible, y yo aquí digo, es imposible yo hablar de conflicto y de paz si yo no tengo una conversación con alguien que de verdad lo sufrió, porque jamás voy a sentir lo que esa persona sufrió. Entonces, aquí traigo una iniciativa que es un gran ejemplo de construcción de paz desde la innovación social, y soy promotora de esos espacios, como es Agenda Joven, que es una red de jóvenes, hasta el momento ha convocado, y es una iniciativa ciudadana que ha convocado más de 1000 jóvenes en Colombia, donde el 50% se encuentran en zonas PEDET. En estas zonas donde fueron las zonas donde hubo más conflicto, donde hay unos intereses también ambientales, donde si todos le ponemos atención a estas zonas, realmente podríamos ayudar a esa construcción de paz desde estos jóvenes que están liderando iniciativas. Es increíble que uno de pronto desde Bogotá no se imagina realmente el liderazgo que hay en territorio y quienes realmente están transformando las vidas, que al final eso es innovación social. Entonces, pues traigo este ejemplo y cómo podemos aplicarlo. La innovación social es lanzarnos a hacer, ¿sí? No hay innovación si no hacemos. Entonces, la invitación es a que podemos, y es un ejercicio en el que lamentablemente pues es muy difícil, digamos, solo con lecturas o solo no sé, ver lo que ocurre o lo que hace otra persona en innovación social, no lo aprendemos solo hasta que lo aplicamos, porque son herramientas que por sí mismas van a cambiar si tú cambias de contexto, si encuentras otro tipo de problemática que quieres solucionar, van a cambiar las herramientas, entonces hay que adaptarlas a lo que realmente quieras solucionar o liderar. Gracias, Eliana. Estoy intentando que no vean sombra hace rato. Tengo dificultades con la cámara que se vean resueltas, son solo técnicas. Muy bien. Entonces, Eliana, Carolina ponían sobre la mesa la necesidad de articular este trabajo, estas herramientas de la construcción de paz que nos ofrece la innovación social, y mencionaban frases que tal vez no sean conocidas, ¿cierto? La profe Marta, desde su profesión, desde el acompañamiento que ha hecho, nos ha también puesto de manifiesto un poco la necesidad de seguirnos dando discusiones de ese papel que tiene la academia, del papel que tiene el Estado, que lo ponía un poco Carolina desde su trabajo, el salirnos del escritorio para construir y co-construir con las comunidades, con las diversas comunidades, sobre todo presentes en nuestro país. Desde la unidad de innovación y desde el pensarnos este webinar, decíamos, para nosotros es evidente que la construcción de paz no es un proyecto única o exclusivamente del Estado. Y en ese sentido nos preguntábamos, y queremos extenderles la pregunta, y esta es para todas, para quien desee iniciar a responderla, cómo pensar la construcción de paz como un proyecto social y cuál es el papel de la innovación social en ese proyecto social. ¿Quién se anima a iniciar respondiéndonos?
Bueno, yo quisiera iniciar esta otra ronda porque creo que hay elementos muy importantes que sugieren esta pregunta. Y definitivamente yo quisiera plantear uno que me parece esencial y es la necesidad de reconocer que el potencial innovador definitivamente está en las comunidades. Mire que todos hemos llegado al lugar de la necesidad de construir con otros y con las comunidades. Y aquí entender que no somos los profesionales o no son las instituciones o no es la universidad quien innova, quien involucra la innovación social, sino es realmente un campo de relacionamiento que establecen las instituciones, en este caso la academia, con las comunidades, pero sobre todo para reconocer en ellas ese potencial innovador que tienen, ¿no es cierto? Y lo que nosotros como instituciones y como profesionales debemos propender es definitivamente, y estamos hablando de las comunidades, pero también hablaríamos de las organizaciones sociales y también de las acciones de movilización que se tejen en el seno de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Cómo desconocer el trabajo que han realizado las mujeres por cambiar situaciones de conflictividad, por cambiar situaciones por construir paz si se quiere de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también reconocer que no es la institución, sino que son las comunidades y que finalmente lo que nosotros establecemos en ese proceso de relacionamiento con las comunidades son metodologías, yo diría que haría la advertencia más que hablar de la innovación social como una herramienta y como instrumento, yo diría más la posibilidad de construir metodologías que permitan el acercamiento, la comprensión crítica de realidades, pero también la manera de tratar los conflictos y de construir apuestas hacia la paz, ¿no es cierto? Entonces yo diría que importante reconocer ese potencial en las comunidades, importante reconocer que son las comunidades las que construyen la innovación, y importante reconocer que lo que nosotros hacemos es acompañar procesos para que esas construcciones fluyan, pero también para que esas construcciones se hagan visibles y se desarrollen en el tiempo, ¿no es cierto? Y en esa dirección diría que ahí es donde está realmente la posibilidad de pensar la innovación, de pensar el lugar de las instituciones y de las organizaciones sociales, pero también de las universidades. Y en esa dirección también soy consecuente con ese planteamiento que hacía al principio, y es que finalmente hablamos de otras paces, de paces desde abajo, y en ese sentido entonces entender que la paz se construye sobre el potencial innovador y sobre las experiencias y las prácticas históricas de las comunidades. Y eso es lo que realmente se hace visible y lo que construimos nosotros. Yo no sé, creo que tú lo has planteado en otras oportunidades, lo que construimos nosotros son puentes, ¿no es cierto? Entonces creo que este elemento quería plantearlo como elemento en la reflexión. Gracias, profe Marta. ¿Cuál de nuestras invitadas quiere continuar? Carolina. Sí, Laura, es que justo, pues Marta, estoy súper de acuerdo con lo que estás mencionando. Hay algo que nosotros como que repetimos un montón y es que es imposible innovar desde afuera. Que eso hoy, digamos, para nosotros, yo imagino que para todas las personas que estamos acá, si hemos desarrollado proyectos de innovación, tal vez resulta muy obvio. Para nosotros fue un aprendizaje llegar y decir, si queremos desarrollar o generar un proceso de innovación, tenemos que primero entrar y conocer muy bien la problemática y entender como todos esos factores que la acompañan y que hacen parte de esto que llamamos problemas complejos. Creo que precisamente por eso es tan importante que pongamos en el centro un poco a la comunidad y que desde el territorio y desde lo que ellos están viviendo, pues se construyan esas alternativas apoyadas en estas metodologías de innovación social para lograr construir esta paz. Yo siento un poco que nuestro rol está más en detonar esos espacios, por ejemplo, en nuestro caso que estamos un poquito transversales en el país, es cómo abrimos espacios para que se puedan empezar a dar estas conversaciones en el territorio, cómo podemos acompañarlos, porque al final, por ejemplo, en nuestro caso, y será un material que podemos compartir con las personas que están acá hoy, es, tenemos una metodología que es un paso a paso que a nosotros, digamos que hemos ido construyendo a partir de esa experiencia haciendo proyectos, que hoy sirve un montón de guía para entender un poquito, para, no sé, para saber que primero hay que entender muy bien un problema, después generar alternativas de solución, después abrir espacios, después para experimentar y poner a prueba a manera de prototipo. Entonces creo que nuestro rol está un poquito en detonar esas conversaciones para que las personas empiecen desde lo local, desde la base, a identificar qué procesos pueden generar desde la innovación social para construir la paz.
luego participar un poquito con nuestra experiencia, con esa guía metodológica si se quisiera, u orientación, y también un poco desde nuestra experiencia, porque hay muchas cosas en las que nosotros hemos fallado. O sea, si les pudiera decir del 100% de las cosas en las que nosotros trabajamos, en todas fallamos, en todas. Y de repente en esa cantidad de errores que vamos cometiendo salen algunos elementos que son esos aprendizajes o lecciones aprendidas que luego podemos llevar a otros ejercicios, y entonces ya el siguiente es mejor y es mejor. Y creo que eso, digamos en nuestro caso, por ejemplo, al tener la posibilidad de hacer diferentes proyectos de innovación social, pues tenemos más oportunidad de aprender en simultáneo, y creo que esa experiencia también es lo que podemos brindarle como a las comunidades para ayudar a hacer esos proyectos sociales que mencionabas ahorita, Laura. Vale, muchas gracias. ¿Alguna de nuestras ponentes quiere continuar? Sara, adelante. Vale, me lleno de ideas al escuchar a Marta y a Carolina, porque lo que dicen se complementa perfectamente, y pienso mucho en lo que ocurre en mi país. En el Perú, todo lo que se llama ir a consultar a las comunidades, por ejemplo, se llama consulta previa, ¿no? Y se ve como este momento previo a que algo ocurra, ¿no? Y mientras hablaban yo pensaba, pero ¿por qué una consulta previa, ¿no? ¿Por qué no la población siendo parte de todo el proceso, ¿no? ¿Por qué solamente en un momento de indagación y no en el momento de reflexión, no en el momento de la toma de decisión, etcétera? Y ahí algo que pienso mucho y que tiene que ver con los proyectos sociales que se vuelven en su gran mayoría aquellos que generan la innovación social o que incluyen la innovación social, siempre se ve a la comunidad como algo aparte de nosotros, ¿no? No lo vemos necesariamente como nosotros siendo parte de esto. De hecho, los llamamos comunidades y decimos nos vamos a la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad es parte de nosotros, ¿no? Tenemos que sentirnos como un todo, y creo que parte también de este cambio de cómo nos reflexionamos nosotros como ciudadanos dentro de este proceso, ¿no? Va más allá de las instituciones que representamos, de los lugares. Yo represento una ONG, por ejemplo, pero cuando yo me voy a una comunidad o me voy a un lugar, yo llego como Sara Cifuentes, ¿no? Y creo que esto aquí es realmente transformacional, ¿no? Es no solamente ver el potencial de las comunidades, no solamente asegurarnos que construyan, que acompañamos los procesos, pero que todo esto al que acompaña también lo tiene que transformar, lo tiene que cambiar. Y esta es también una tentación para quienes tienen organizaciones o para quienes ahorita están a cargo de alumnos, y es que cuando uno sale de la universidad se quiere comer al mundo, tienes tanto bagaje informativo en la cabeza que lo primero que quieres hacer es ir a un lugar para dejar tu conocimiento, ¿no? Para que todo el mundo lo coja, y debería ser al revés, ¿no? Debería ser el momento en el que sales a explorar, y es a partir de esta exploración que empiezas a ver de qué forma este talento que tengo y estos conocimientos se ponen a disposición. Así que esta es más como una reflexión de cómo pensar la construcción, la construcción social para los proyectos de paz, etcétera. Yo creo que no hay nada más innovador que transformarnos a nosotros, que saber que en el proceso no es que estamos cambiando al otro, sino que nosotros estamos en el centro. Y es en este camino que creo que finalmente logramos tender los puentes que generan la confianza que se necesita y el respeto que se necesita para construir con el otro, ¿no? Una vez que tienes ambas cosas, tienes el mundo arreglado para poder ser parte de la comunidad y no solamente ayudarlos en un proceso, ¿no? Juliana, ¿nos quieres compartir, sumar en esta construcción que hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues digamos que muy de acuerdo con las panelistas. Yo agregaría un componente muy valioso que trae este concepto, estrategia, forma de mirar los proyectos desde la innovación social, y es ese cambio de orden de las cosas, ¿no? Entonces, usualmente estamos acostumbrados de pronto a construir, ya sea desde el gobierno, desde una entidad pública, desde la misma cooperación internacional, a que los proyectos eran como un tema súper jerárquico, donde hay unos sabios expertos que saben del tema y son las personas que definen cómo es la ruta de un proyecto, ¿cierto? Y de pronto se hacen consultas a la ciudadanía y a la comunidad en ciertos puntos de construcción del proyecto o de construcción de la política. Entonces, si nos miramos un poco y nos hacemos énfasis en la construcción de paz,
sería muy difícil construir paz si lo lidera ese proceso de construcción, si lo miramos como proyecto, una persona que nunca ha vivido el conflicto. Entonces, lo que brinda la innovación social aquí es como un cambio del juego, ¿sí? Ahí hay un cambio, ya no estamos con esa perspectiva de que es de arriba hacia abajo, sino desde la comunidad, la forma como se construyen los proyectos. Y también la pregunta aquí es, ¿cuándo usar la innovación social en ese proceso de construcción de paz o en ese proceso de construcción de cualquier proyecto política? Y la respuesta, yo pienso que de pronto nos hemos hecho mucho énfasis porque estamos en un periodo de aprendizaje de esto en el hacer, ¿cierto? Estamos, como decía Carolina, de las fallas es que estamos aprendiendo si estas herramientas nos funcionan o no, pero realmente estas herramientas de innovación social o estas consultas o trabajo colaborativo con la comunidad no tienen que darse siempre al inicio del proyecto. Al contrario, totalmente transversal en el proceso que lo formulamos, en el proceso que lo ejecutamos, en el proceso que lo evaluamos. Entonces es como dejar de ver que el creador de su propio proyecto o quienes quieren tener un rol más fuerte y potente, dejar de ver a las personas en territorio como ustedes allá y yo acá, sino al contrario, un involucramiento diferente, donde como decía Sara, es una forma de comportamiento en el cual dejamos de enseñar un poco y nos dejamos enseñar, dejamos como esa mirada nos quitamos las gafas o el visor de experto y nos volvemos parte de la comunidad para que aprendamos de los verdaderos expertos del territorio. Entonces, es difícil incorporarlo en estructuras tan difíciles como organizaciones tan inmensas o el mismo Estado de incorporar. Es difícil, pero yo creo que es para allá vamos, en donde realmente el creador de la política, el creador del proyecto, comienza a dejar de ser el importante en la construcción de ese proyecto, sino es la comunidad el que tiene ese poder de transformador más que quien produce o formula un proyecto. Bueno, yo creo que con la respuesta a la pregunta anterior nos hemos ido anticipando a la siguiente que tenemos preparada para ustedes, pero estoy segura de que vamos a dar apuntes adicionales. Y esa pregunta es, ¿cuáles son los principales retos éticos que se encuentran las personas innovadoras al momento de proponer trabajo con las comunidades y cómo enfrentar esos dilemas o esos retos? ¿Alguna voluntaria para iniciar? Si quieren, porque justo estoy como lidiando con ese tema en un proyecto en el que estamos trabajando ahorita. Entonces, más bien luego les hago la pregunta también a los que están acá, a ver si me ayudan a resolverlo un poco, y es, bueno, vamos a construir una plataforma itinerante. Esto es un buque que va a ir por todo el río Putumayo y Amazonas llevando servicios a la población, servicios sociales u oferta del Estado, que incluyen en su gran mayoría temas de salud. Entonces estamos como tratando de montarnos con el Ministerio de Salud y organizar unos temas como ya un poco más con, que no me acuerdo cómo se llama, las IPS, EPS, como que van montados, ponen vacunas, les hacen charlas a las personas de salud, odontólogos, bueno, ginecólogos, todos los temas de salud, digamos, que uno podría pensar que estas comunidades necesitan de manera urgente. Pero luego tenemos un problema enorme y es que la mayoría, no sé, del de 90 y tanto % de la población es población indígena, que por toda la vida han tenido una atención basada en sus conocimientos ancestrales, y tenemos ahí un poquito ese conflicto, y es, ¿qué es lo que está bien? O sea, deberíamos hacer una plataforma en donde van los servicios a los que ellos están acostumbrados y que son del territorio, que usan los insumos, de hecho, que ellos tienen allá a la mano, o cómo entramos, y esos son el tipo de dilemas éticos a los que nos enfrentamos, o ponemos un médico de bata blanca con inyecciones, y ¿saben cómo lidiamos con ese choque entre lo que nosotros un poquito acá estamos acostumbrados como medicina para nosotros y lo que la comunidad también como que ha estado habituada para trabajar? Y hay otros que, por lo menos nosotros en el sector público, esto no es un secreto para nadie, y es que la plata no es un problema porque plata nunca hay, y a veces nos enfrentamos como a estos problemas de a qué comunidad nos vamos. Nos vamos a detonar procesos al sur del país, al norte del país, y son como, yo no sé si esto clasifica entre esos dilemas éticos, pero a veces nos preguntamos, cuando tienes la posibilidad de seleccionar un poco, de definir a qué territorio te vas, pues yo siento que entran en juego un montón de aspectos que uno al final le toca tomar una decisión, pero creo que hay una línea ahí chiquita
entre esos temas éticos que estás comentando. No sé si allí yo quisiera complementar y esa es una gran pregunta, digamos, y cuando trabajamos en temas de innovación hay muchos dilemas, de hecho, y temas éticos como el acceso a la información, la propiedad intelectual de lo que se cree, si una solución lo crea una comunidad, entonces esta comunidad, cómo se blinda, digamos, esas innovaciones creadas por la comunidad, pero entonces deja de ser interesante implementar porque ya se vuelve como propia de alguien y entonces si la queremos escalar. Bueno, digamos que siento que allí hay muchos dilemas que de hecho hoy en día no tienen respuesta, depende mucho del contexto. Si nos vamos a lo que plantea Carolina, que son ese choque de expertices, o sea, como entender, yo tengo un conocimiento desde la parte técnica, una rama tan importante que es el tema de la salud, que contiene una parte racional, técnica, científica, importante, pero también está el conocimiento y expertise de la comunidad que culturalmente le ha funcionado cierto tipo de formas de solucionar sus propios problemas, incluso en el tema de salud. Yo allí y esto pues ya mucho en esa resolución de conflictos y construcción conjunta y ese respeto al conocimiento del otro, ¿no? Y era lo que yo les decía, es dejar de vernos como esos roles jerárquicos, sino de tú a tú, como un médico o desde la medicina se comienza a entender un poco lo que se ha construido en territorio y entenderlo desde la mirada de la medicina, pero también cómo las comunidades indígenas también usan la medicina como una herramienta para potenciar lo que ellos ya vienen haciendo. Entonces es más bien como lograr esa relación de no eliminar, no se trata de blanco o negro, sino de cómo construir conjuntamente una solución, entendiendo que hay expertices diferentes y experiencias distintas y no hay una mejor que la otra. Entonces, allí yo solo dejaría eso y pondría sobre la mesa otros retos éticos que implica generar innovación y cuando, por ejemplo, una comunidad crea un gran proyecto que debería, por ejemplo, irse a Perú o aplicarse en otra zona diferente, ya que le funcionó a esta comunidad y es parecido a otras comunidades, cómo lograr que eso se implemente y sin, digamos, quitarle ese beneficio de creadores a esta comunidad. Esos son los grandes dilemas que se genera cuando le abres la puerta a tantas herramientas y empoderas tanto a una comunidad que está generando por ella misma soluciones a sus propios problemas. Bueno, pareciera que todas estas, que no hay respuestas correctas, ¿cierto? Que no estamos frente a los imperativos categóricos, no podríamos decir la única respuesta posible es esta o aquella, a esas preguntas, a esos dilemas éticos tan profundos que ustedes nos están poniendo sobre la mesa. Profe Sara, tenía el micrófono abierto. ¿Qué otros dilemas a usted se le ocurren, ha vivido, se le han presentado y cómo cree que podemos tramitar? Hay un dilema ético grande que he visto en un montón de proyectos, que es la distancia entre lo que uno dice y la forma en la que realmente actúan, ¿no? Es decir, el equipo puede estar en todo momento diciendo vamos a ser sumamente participativos, realmente vamos a identificar lo que las comunidades, en lo que las personas nos dicen, pero es en los pequeños detalles donde te das cuenta que no hay una alineación entre uno y el otro, ¿no? Y creo que para eso, ya mucho más a nivel conceptual en innovación social, que innovación social no es solamente imaginar algo y listo, ¿no? Y es que en los proyectos tienen que haber marcos legales de acompañamiento que hagan que todas las personas que estén acompañando una comunidad tengan muy claro cuáles son sus límites en el proceso, ¿no? Que el hecho de estar en un proceso de diseño, ¿no? Como es el que suele tener el espacio de innovación, no es diseño en todos lados. Los equipos van con una suerte de estructura y creo que es bien importante que dentro del proceso de formalización o de encuentro con una comunidad, con un grupo, esto aparezca y se tenga mucha claridad de que todo el mundo está alineado hacia el mismo lugar, ¿no? Eso de por sí
te disminuye el desafío ético constantemente. Los temas que estaba hablando Eliana, por ejemplo, sobre la autoría, yo también los veo en un montón de proyectos, y algo que creo que es bien importante ahí, y es que sí es cierto que hay proyectos que pueden funcionar para una comunidad, que pueden ser replicados en otros lados, pero hay muchos que no. Hay muchos que no, porque nacen de un espacio específico, de una necesidad específica, de un compartir con esta comunidad de forma muy específica, y ahí los equipos que generan o que acompañan la innovación se van a sentir con el deseo de ir a pitchear ese proyecto a otro lado, para poder asegurarse de que lo podrían estar replicando, etcétera, porque al final lo que uno busca cuando tiene una buena solución es que más personas puedan beneficiarse de esa solución, ¿no? Y creo que ahí hay un reto importante en el manejo del ego, en el manejo del ego de quien ha encontrado una solución increíble. De nuevo, y regreso mucho a esto, ¿no? En el trabajo personal que uno tiene que hacer con uno mismo, cuando encuentra soluciones o cuando encuentra formas que van bien, es saber hasta qué punto y cuál es el límite también de este, ¿no? Me gustó lo que decía Carolina, ¿no? Que el dinero no es un problema porque nunca hay dinero, pero lo cierto es que a veces sí hay para proyectos, y a veces en la emergencia uno dice, bueno, pero yo lo voy a plantear como que esta es la solución, ¿no? En mi país decimos la última Inca Kola del desierto. Para quien haya venido a Perú, sabrá que el Inca Kola es lo más grandioso para nosotros, es una bebida de sabor nacional. Entonces sentimos que nuestra solución es esto, ¿no? Es lo que va a solucionar absolutamente todo, y tenemos que tener claridad de que no lo es, que funciona para una comunidad determinada, que funciona para un público determinado, y aparte en un proceso determinado, ¿no? En una forma en la que lo hemos hecho. Y solo quiero cerrar ahí, algo que yo hago mucho con mi equipo. Nosotros, para quienes hayan trabajado en innovación social, deben haber escuchado sobre el círculo dorado, ¿no? De este autor que se llama Simon, creo que es Sinek, se debe pronunciar, y él habla mucho sobre estos círculos que existen alrededor de los proyectos y de la innovación social, donde tienes el qué estás resolviendo, que es el más grande, ¿no? Uno puede decir eso de forma mucho más clara, el cómo lo resuelves, que es tu solución, y el por qué lo haces, ¿no? Y es en este por qué donde está el desafío ético más grande, porque quien acompaña este proceso, así como las comunidades, tienen que encontrarse en este por qué, ¿no? No puede ir un lado buscando un porqué y la comunidad recibiendo otro porqué, ¿no? Y es en esta alineación, en este porqué que toma tiempo, que a veces te toma meses, a veces te toma años, especialmente en conflictos de paz muy grandes en un país, es en este porqué donde vas encontrando esta solución para el desafío ético, ¿no? Pero te tienes que tomar el tiempo y la disponibilidad emocional también para llegar a esto, ¿no? Que no siempre es sencillo, no siempre es fácil, y muchas veces se suele dejar de lado porque toma tiempo, ¿no? Eso es lo que quería compartirles. Bueno, yo quiero poner como los desafíos y los retos en unos lugares, y para eso pues como plantear unas preguntas que son las que subyacen a todo este trabajo que se pretende, y es primero preguntarnos acerca de qué persigue la paz, o sea, cuando nos instalamos en ese lugar, qué es lo que percibimos, cuáles esas coordenadas también conceptuales, pero esas apuestas éticas y políticas cuando trabajamos pues como en perspectiva de paz, pero también preguntarnos qué persigue la innovación social, y paralelo a ello, qué persigue la innovación social para la paz. Pienso que ese es un campo de reflexión muy importante y también es un reto ético. Me parece que también nosotros corremos el riesgo de instrumentalizar la innovación social y también instrumentar la paz y la innovación social para la paz, y eso es un desafío también, un reto ético. Creo que de alguna manera también valdría la pena reconocer que cuando hablamos de ese potencial transformador y de la transformación social, es muy claro saber a qué le estamos apostando, qué es eso de transformación social, porque nosotros podríamos pensar que la transformación social se instala en un problema de la sociedad o en un problema de una comunidad, o se instala en un problema que ha planteado la política social o la política pública, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando hablamos de transformación social, ¿cuáles son esas coordenadas que vehiculan los procesos de transformación social? Porque podríamos estar hablando todas de transformación social, pero entendiendo la transformación social desde lugares muy distintos, ¿no es cierto? Entonces, como finalmente
realmente cuál es esa apuesta ética y cuál es esa apuesta política que trasciende el lugar de reflexión sobre la innovación social. Creo que hay otro desafío que es ético y que es político también, y es precisamente el pretender responsabilizar a las comunidades por la paz y por la innovación, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que existe un potencial innovador en las comunidades, sabemos que el diálogo de saberes es una ruta realmente para que fluyan esas propuestas en las comunidades, pero también sabemos que necesitamos leer los problemas estructurales de esta sociedad, que son realmente las generadoras de condiciones de desigualdad, de inequidad, de condiciones de violencias y al mismo tiempo de muchas otras cosas, de muchos otros fenómenos sociales de empobrecimiento, de marginación. Entonces, finalmente, cuando hablamos de transformación social, ¿a qué le estamos apostando? ¿No es cierto? Sabemos que los estados tienen condiciones particulares, que la democracia tiene condiciones particulares en esta sociedad, que las inequidades también tienen expresiones sociales y poblacionales también muy claras, que el conflicto tiene también intereses macroeconómicos que los guían e intereses políticos, que la tierra es un factor también en el cual se ha debatido mucho de los campos conflictivos en el país. Entonces la pregunta que yo me hago es, cuando hablamos de transformación social, ¿desde dónde nos localizamos? Porque ese es realmente un desafío que además de ético es político, ¿no es cierto? Y además es intencional en la apuesta transformadora. Entonces quisiera plantear estos elementos para la reflexión. Profe, muchas gracias por esos elementos. Bueno, 124 personas conectadas con nosotras en este momento. Profes, una última pregunta antes de darle paso a las preguntas y participación de quienes están aquí conectados. Una recomendación que nos pueda ofrecer cada una para impulsar procesos de innovación social como estrategia para generar acciones creativas y participativas desde la territorialidad. Bueno, de pronto sí quisiera mencionar, y también leyendo un poco el comentario que pone Betty de cómo llevar esto a la realidad. Voy a compartir, digamos, dos experiencias, y uno es, y que en esas experiencias pueden estar de pronto recomendaciones o tips para cómo llevar esto e implementarlo, que es, pues eso es lo que nos lleva a la innovación. La innovación sucede solo cuando hay un impacto o un cambio, transformación. Entonces, bueno, por ejemplo, he trabajado mucho con agricultores, y en la medida en la que, digamos, desde mi rol y pues desde la fundación en la cual he aprendido demasiado, Fundación Maspertic, hemos encontrado que la manera para lograr o implementar innovación social con ellos es, uno, viviendo con ellos, entendiendo desde distintos, digamos, dimensiones. Así estemos hablando, por ejemplo, en una temática de innovación de producción, de cómo aumentar la producción a través de la innovación social o tecnología, etcétera. Es mirar el problema desde distintas dimensiones, salirnos un poco como, si esto es productivo, ¿por qué no entender el agricultor que vive la producción desde el componente social, desde el componente ambiental? O sea, que desde una dimensión un poquito más sistémica, no tan lineal. Entonces yo creo que un primer componente es entender los problemas de una manera más, entendiendo que son problemas complejos que no se solucionan con una sola solución o una sola mirada. Y otra que quiero también traer acá para llevar a la práctica estos, digamos, es lo que estamos hablando de innovación social, y comparto mucho la iniciativa ciudadana la cual promuevo, que se llama Agenda Joven, la cual es liderada por jóvenes desde el territorio y busca generar transformación en los territorios y llevar como esa paz, esa protección a la vida, liderada y convocada por los jóvenes en estos territorios, usando lo que ellos ya tienen, sus iniciativas, sus organizaciones, sus habilidades. Entonces, otro componente importante para llevar esto a la realidad y que nos hace funcionando en esta iniciativa que ha convocado más de 1000 jóvenes, etcétera, es lograr esos puntos de conexión y colaboración entre varios, porque los problemas que soluciona
o que fija la innovación social son problemas complejos, como la construcción de paz, el conflicto, son problemas que ni el Estado solo, ni la ciudadanía sola puede resolverlos. Entonces, generar esos lazos de colaboración, sistemas o ecosistemas en donde unos con otros nos intercambiemos nuestras propias soluciones, va a contribuir a que llevemos eso a la realidad. Porque si nos encaminamos en que el mundo soy yo, mi fundación o mi organización o aquí Estado, solo nosotros, no vamos a lograr realmente construir innovación social que comprende generar ecosistemas de colaboración entre nosotros mismos. Por ejemplo, aquí entre las 121 personas podríamos generar lazos e interconexiones muy interesantes en miras y pongámosle la construcción de paz. Estoy segura que cada uno de ustedes está liderando muchos temas grandes o pequeños y que si los unimos y los compartimos, podemos llegar a esa transformación que es la innovación social. Eliana, muchas gracias. Bueno, seguramente coincidimos en que otro reto que nos suele jugar en contra a veces en los proyectos y en los procesos es el tiempo, y aquí también. Entonces les voy a pedir que seamos muy breves en la respuesta y vamos a mencionar una recomendación para estas personas que están aquí conectadas antes de darle paso a sus intervenciones. ¿Quién quiere continuar? Dale, Marta. Bueno, yo quiero plantear una entonces, y es precisamente como la necesidad de repensar las coordenadas conceptuales, éticas y políticas que permiten los procesos de construcción y en las cuales se construyen los procesos de paz, ¿no es cierto? Y de innovación social. Yo creo que si nosotros no tenemos un sustento analítico y crítico sobre estas coordenadas, paz, innovación social y transformación social, simplemente estaremos haciendo más de lo mismo y estaremos ubicándonos en lógicas muy institucionalizadas asociadas a los procesos de construcción de paz. Y creo que la sociedad nuestra necesita otras dinámicas distintas, otras formas de pensar, otras coordenadas éticas, políticas y conceptuales para el trabajo en estas direcciones. ¿Sí? Gracias, profe. Yo agregaría una recomendación y es muy relacionada con el problema que se busca o se pretende responder a través de la innovación social. Creo que es fundamental entender muy bien un problema, porque a veces el problema, nosotros tenemos en la oficina un dicho y es que el problema no es el problema, como la canción de Arjona, y muchas veces las personas al inicio creen saber cuál es el problema y frente a eso empiezan a pensar alternativas de solución, y en realidad cuando uno entra a entenderlo a profundidad se da cuenta que de repente el problema no era el problema que inicialmente se habían pensado. Entonces tener un problema muy bien definido y saber, pues, no sé, cómo identificar que en realidad es un problema sentido para los diferentes actores que están ahí convocados, es un muy buen punto de partida para desarrollar un proceso de innovación social. Yo a lo que Carolina dice, agregaría que es algo que dicen por todos lados, ¿no? Pero que hay que entender a qué dimensiones, que te tienes que enamorar del problema, ¿no? Pero no es solamente enamorarte en el sentido de que me gusta, no, tienes que realmente sentirlo, tienes que realmente vivirlo, porque si tú no estás en este lugar, no lo vas a poder sentir de la misma forma en la que lo sienten estas personas, ¿no? Ahí pienso en lo que decía Eliana de realmente estar en, yo he vivido con campesinos y recuerdo un par de momentos de haberlo hecho con pescadores, pero no siempre hay la oportunidad. Ahorita estamos en pandemia y de hecho no hay la oportunidad de hacer ciertos procesos inclusivos tan grandes, pero entonces uno tiene que encontrar la forma, y esa es una forma, yo creo que muy personal, pero también profesional, de cómo te enamoras de este problema, ¿no? De cómo lo vuelves tuyo, de cómo tus valores se están viendo afectados por un problema en el que quizás tú no vives, ¿no? Creo que esa parte es esencial, porque a partir de esto es que tú te relacionas con el otro sobre los valores que están siendo afectados para esta persona también. Una vez que sientes tus valores afectados en este proceso, es que hay realmente una empatía, ¿no? Y es a partir de esa empatía que yo sí creo, al menos, se pueden impulsar proyectos realmente desde la innovación social, ¿no? No hay nada más innovador, creo, que aprender a ser absolutamente empático para ayudar a resolver problemas que no te son necesariamente, que no te tocan, ¿no? Directamente. Bueno, vamos a darle entonces la voz a nuestros participantes que también tienen aquí unas reflexiones súper importantes a través del chat.
A través del chat de preguntas y respuestas también nos han lanzado algunas preguntas sumamente importantes. Y antes de leer esas preguntas, vamos a darle paso a Felipe Londoño, que nos tiene la manito arriba con la intención de que pueda hacer esta intervención, atendiendo al compromiso que adquirimos desde el principio de permitirles la intervención cuanto antes. Entonces, adelante Felipe. Carlos nos apoya dándole el audio. Felipe, tal vez tiene algún problema técnico. Listo. Tenemos también la manito de Diana. Vamos a darte la palabra, Diana. Ya, Laura, ¿puedo hablar? Adelante, sí, señora. Bueno, encantada de estar en este espacio. No sabía que me iba a encontrar contigo y con la profe Marta y con las otras personas. Hay muchos asuntos que me dejan en este espacio. Por ejemplo, cuando la profe Sara estaba mencionando sobre el círculo dorado, me devolvía un asunto muy administrativo, ¿cierto? Que habla sobre el grid gerencial, cuál es el estilo de liderazgo ideal para una empresa. Entonces me puso a pensar si realmente ese postulado de Simon Sinek, si tiene algo que ver con cuál es la ideal innovación social que hace una organización. Entonces le iba a preguntar a ella cómo ese cambio, cómo ese ideal de alguna manera tendría que ser patentado o se podría suscribir a una patente. Y para la profesora Marta tenía otra pregunta y es con respecto a lo que ella habla de las paces, ¿cierto? Como decir que hay distintos modos de concebir la paz o la paz son otros estados. Si ella nos podría definir si la paz entonces es un estado social o es un estado individual o le pertenece a una colectividad para poder entender el territorio. Gracias. Voy respondiendo a la pregunta, Diana. Muchas gracias y creo haberla logrado entender. Si algo puedo transmitir, no sé si con certeza absoluta, porque es una pregunta bien compleja, pero sí es cierto que estas cosas no funcionan si el liderazgo no lo tiene claro, ¿no? Y eso sí requiere una transformación de cualquier organización. Eso es un hecho y toma el tiempo que debe tomar también. Algo que yo, por ejemplo, he hecho mucho con mi organización es que trabajamos el liderazgo colectivo, ¿no? Es decir, digamos, yo estoy a cargo de la institución, oficialmente si es que alguien, no sé, si es que hacemos algo mal, es mi cara la que aparece, ¿no? Y está bien, ¿no? Es parte del proceso, pero dentro del camino es entender cuál es el rol de liderazgo que cada uno está cumpliendo. Creo que eso ayuda muchísimo a encontrar este valor conjunto, por un lado, pero también asegurar que todas las personas del equipo estén en el mismo camino, porque todos van entendiendo que tienen un rol distinto en este proceso de innovación. Y ahí ya de forma muy puntual, yo sí he cambiado mucho la organización en la cual estoy, a partir de los temas que tienen que ver con resolución de conflictos, ¿no? Todas las cosas que yo he aprendido en mi vida sobre resolución de conflictos, sobre comunicación no violenta, han sido la base para la transformación de mi organización, para cambiar la forma como nos comunicamos entre nosotros, para cambiar la cual afrontamos el conflicto también, ¿no? En las organizaciones algo que suele ocurrir, y nosotros somos una organización además en un 95% femenino, así que imagínense eso, no solemos enfrentar el conflicto, al menos en Perú no solemos enfrentar el conflicto, lo dejamos ahí que se empose hasta que la cosa ya está tan fuerte que no te queda otra, ¿no? Que la estructura de tu organización vaya generando estos espacios para abordar el conflicto, para abordar la forma en la que queremos llevar nuestro liderazgo, para que exactamente lo mismo que tú estás haciendo con una comunidad, con un grupo de personas, tú lo hagas con el equipo con el cual trabajas. Tú te tienes que sentir en la capacidad de poder hacerlo con quien trabajas si lo quieres hacer con otros, ¿no? Hay que empezar por casa siempre. Pero es cierto que no es sencillo, pero si tienes no digo un buen articulación de varios liderazgos en el espacio donde estás,
se vuelve más sencillo el proceso de tener claro este gran why, ¿no? Este gran por qué. Espero haber respondido a tu pregunta y muchas gracias. Bueno, Diana, yo creo que hay pues seguramente elementos muy importantes en tu pregunta. Yo diría que, pues, o sea, en términos concretos podríamos decir que la paz es construcción social colectiva, pero al mismo tiempo individual. O sea, sería imposible pensarlas sin esa dimensión, pero quería ir pues como más allá en esta posibilidad de pensar la paz, las otras paces, la construcción de paz desde abajo, desde los territorios, y en ese sentido también entender que la paz se construye en contexto, se construye en territorios situados y concretos, pero también en territorios sí con grupos poblacionales, con comunidades, con colectividades, pero también con subjetividades que definitivamente se interpelan en razón de las coordenadas que generan realmente condiciones que no hacen posible la vida buena, el buen vivir, y en ese sentido entonces interpela los elementos explicativos de las violencias, las desigualdades, las inequidades sociales, el empobrecimiento. O sea, sería realmente un concepto que va mucho más allá de pensar un estado de relación y de comunicación con el otro y con los otros, y más unas prácticas que interpelan formas y coordenadas que hacen esta sociedad una sociedad fundamentada en desigualdades, inequidades e injusticia social, ¿no es cierto? Entonces creo que esos son los elementos que pueden estar tras un concepto de paz y también tras unas lógicas de construcción que realmente están pensando una otra sociedad y una otra forma de vida y de relacionamiento. Profe, muchas gracias. Yo quisiera lanzarle a Carolina una de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Omar nos pregunta, ¿cuáles experiencias podríamos tomar en Latinoamérica como referencia en innovación social? Yo justo leí la pregunta cuando la escribieron y he estado pensando todo este tiempo, porque nosotros, de hecho, en el 2016, si no estoy mal, creamos una red que se llama la Red Latinoamericana de Innovación Social desde el sector público. Y lo que hacemos todos los años es un encuentro en donde socializamos un montón de esas iniciativas que nos están preciso preguntando, que pasan en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, y todos los años lo rotamos. Digamos que por este tema de la pandemia se frustró un poco el evento que ya estábamos por hacer en Chile, y mientras lo leía yo decía, no me acuerdo de ninguna, no lo tengo en el radar, como que he estado como que sé de muchas, pero ni idea, no la tengo acá. Pero lo que sí me podría comprometer a pasarles es un poco la sistematización de los diferentes encuentros que hemos hecho año a año. Digamos que mi mayor aprendizaje en estos espacios es que nosotros, cuando arrancamos a hacer innovación social, lo hicimos en una entidad que se había creado para combatir o trabajar en pro de la superación de la pobreza en nuestro país. Entonces, en mi cabeza siempre he atado mucho la innovación social con la superación de la pobreza. Pero este tipo de eventos o de espacios nos han permitido, o por lo menos a mí, a entender un poco que la innovación social no es solo para superar pobreza. Hay, por ejemplo, un proyecto, no recuerdo si era justo de Perú, Sara, en donde habían usado la innovación social para mejorar dinámicas cívicas en una de las capitales, no recuerdo si era en Lima. Entonces, para mí fue como un cambio en donde yo decía, vale, la innovación social no es solo para abordar temas de superación de pobreza, sino que la innovación social nos puede servir a todos nosotros en diversas, no sé, como en el ámbito en que uno lo pueda utilizar. Entonces, no lo sé, no tengo ahorita más ejemplos, pero me puedo comprometer y creo que les vamos a enviar esta grabación y demás por correo con otros materiales. Podría enviarle la sistematización de ese encuentro que hacemos año a año, y bueno, ahí van a encontrar algunas experiencias que están preguntando. Gracias, Carolina. Bueno, entonces yo aprovecho que invitaste a Sara para lanzarle una pregunta que en el chat dirigida específicamente a ella, y si tal vez al iniciar, Sara, se te ocurre alguna experiencia que nos puedas compartir, maravilloso. La pregunta que te hacen en el chat la hace Luz Mariela y nos dice, ¿cuáles serían esas estrategias que le permiten a uno, a una, sumarse a esas comunidades y que ellas mismas así lo sientan cuando se hacen las consultas previas? Vale. Hay muchas estrategias para poder, más allá de las consultas previas, etcétera, pero hay muchas estrategias que sirven para acercarse a las comunidades.
creo que todas tienen que salir de la humildad, ¿no? Y de un deseo realmente muy genuino para poder acercarse y compartir las razones por las cuales uno se está acercando. Y ahí pienso mucho en los estudiantes, ¿no? Cuando tienen que hacer proyectos, eso pasa mucho en mi país, cuando quieren acercarse a las comunidades, a veces no son tan genuinos en la forma en la cual abordan el tema, ¿no? Tienen que decir, bueno, yo vengo porque estoy estudiando, ¿no? No vengo a traerles una solución, estoy estudiando, quiero aprender. Entonces creo que ahí hay un proceso de ser muy genuino en este tema. Ahora, ¿qué cosas pueden funcionar muy bien? Conocer a alguien de la comunidad o captar a una persona, y ahí uno tiene que hacer rápidamente un mapeo de actores para poder identificar qué tipos de liderazgos existen, qué tipo de actores existen, y tienes que empezar a chequear cuáles son estos liderazgos que te van a llevar hacia adelante, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho un mapeo de actores, pero cuáles son estos actores que tienen un rol muy, muy importante y que están muy en contra, por ejemplo, de lo que tú estarías planteando, y más bien quienes tienen un rol muy importante que estarían a favor, ¿no? Y uno tiene que empezar a sopesar estos espacios. Entonces, esa es una estrategia interesante que no se suele abordar en general, pero hacerte un buen mapeo de actores antes de llegar para poder entender realmente la complejidad con la cual vas a trabajar funciona. En mi país, por ejemplo, algo que funciona muchísimo es empezar a hacer preguntas a quienes están a cargo de los espacios de transporte, que son los mototaxistas o el mercado, ¿no? Esto te permite ir adentrando en un espacio mucho más comunitario, mucho más familiar, y siempre dándole el tiempo a las personas para que sean ellas las que te inviten a espacios, ¿no? No lanzarse nunca a decir, oye, ¿y cómo es tu casa? ¿No? Sino espera el momento en el que te digan, oye, ¿no quieres un vasito de agua? Y recién ahí acercarte. Estos son los momentos, así como cuando uno construye una relación con otra persona, ¿no? Uno va tanteando, uno no va soltando todo el primer día, ¿no? Piénsenlo así, como una relación de amor que va creciendo. ¿Cuál es la mejor forma de ir entrando? Uno va siendo receptivo ante lo que el otro dice, ¿no? Es como, uy, no pestañeó mucho mientras estábamos conversando, quizás tenía sueño. Entonces, esto también te permite a ti ir dándote cuenta de cómo tienes que mejorar tu comunicación. Y eso sería el tercero, ¿no? Los temas de comunicación, hay que cuidar muchísimo lo que uno comunica. Desde lo que uno viste, la forma en la cual uno se presenta, las palabras que uno utiliza. Yo, por ejemplo, siempre se ríen de mí, trabajo en un lugar como no muy bonito en Lima, y que utilizan mucha jerga, ¿no? Utilizan muchas palabras muy familiares, y yo no tengo la capacidad de hablar así, porque mis papás siempre han hablado de una forma muy, muy correcta y nunca aprendí, ¿no? Entonces, algo que aprendí rápidamente es que yo tampoco tenía que intentar hacerlo, ¿no? Y lo utilizas, ¿no? Lo utilizas a tu favor, te ríes de ti mismo en el proceso, y eso ayuda mucho a poder generarte un espacio dentro de la comunidad. Entonces eso, y creo que lo otro es que uno también tiene que ponerse innovador, ¿no? Uno va encontrando qué estrategias le funcionan mejor a cada uno. Y sobre proyectos, yo conozco uno bien bonito, que uno pensaría, pero este proyecto, ¿de qué forma resuelve conflictos sociales? Que es un proyecto que se llama Recupera tu silla. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero es un proyecto súper innovador, que trabaja, por ejemplo, lo que hace es que recupera sillas que están en desuso, que contaminarían el planeta, y lo que hace es que las recupera, las cambia, pero para hacer esto contrata a personas, por ejemplo, que han sido desplazados del conflicto. Y luego estas sillas se venden, y así sucesivamente puede generar trabajo, mejoras la economía, mejoras el aspecto social y mejoras el aspecto ambiental, ¿no? Este proyecto a mí me parece muy bonito porque es innovación absoluta de triple impacto, pero está muy centrada, por ejemplo, en cómo devolver valor justamente a poblaciones que han sido desplazadas o de conflicto, ¿no? Así que, nada, por ahí, a nivel de Colombia, chequéenlo porque es súper fuerte y bonito. Sara, muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para poner aquí una cuña, y es que la profesora Marta le ha permitido y su equipo de trabajo al Diplomado de Innovación Social para la Construcción de Paz que ofrecemos en la Universidad de Antioquia una maleta viajera de herramientas, entre las que está justamente la herramienta del mapeo de actores. Entonces, si quieren conocer más sobre esta herramienta, inscríbanse al diplomado. Y una pregunta que creo que nos puede apoyar, bueno, dos preguntas que creo que nos puede apoyar a resolver la profesora Marta, las voy a intentar como conjugar, profe. Es cómo desde la universidad se articulan las necesidades del territorio con las actividades curriculares, y luego hay alguien que nos cuenta que trabaja en la formación profesional para el trabajo,
y dice que atiende territorios muy afectados socialmente por el conflicto y pregunta de qué manera podrían orientarse desde el quehacer de esa institución procesos de innovación social y de construcción de paz. Siento que podrían ser preguntas relacionadas y me gustaría mucho escuchar en ese particular a la profe Marta por su experiencia. Bueno, yo diría tres preguntas voy a articular porque ya leí otras sobre procesos de paz y sobre cómo evoluciona la implementación de acuerdos de paz. En primer lugar, yo quiero hacer una alusión a una referencia que me parece que es innovadora, un proyecto innovador que es una iniciativa de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El tema menos conocido, el tema menos divulgado y el tema menos denunciado en el marco del conflicto, ¿no es cierto? En ese sentido, tener en el país una red de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es ya un asunto bastante interesante. Y el trabajo que hacen ellas es un poco orientado a la denuncia, orientado a la construcción de memoria, a documentar casos, precisamente para esencialmente definir contextos de casos emblemáticos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, a realizar entre las mismas mujeres procesos de acompañamiento psicosocial en el entendido que ellas que han vivido la violencia sexual están en posibilidad de acompañar a otras mujeres que también viven esa experiencia. Y yo diría que eso también ha permitido la transformación de esa condición de víctimas a lideresas, ¿no es cierto? Creo que hay una experiencia bien importante en el país. Seguirle la pista a esa red de mujeres es una opción importante. La academia, yo pienso que la academia hoy reclama lecturas muy completas y en ese sentido la necesidad de la articulación no solo de estos procesos de paz e innovación social en los currículos, sino fundamentalmente también del diálogo de saberes, experiencias de trabajo entre investigadores, docentes, estudiantes y egresados en los territorios, prácticas académicas en los territorios con permanencia en el tiempo son opciones y las venimos desarrollando. Por ejemplo, nosotros tenemos yo tengo una experiencia de 12 años con trabajos con comunidades, 12 años de permanencia con comunidades rurales afectadas por el conflicto armado en el municipio de Granada y en ese sentido también mujeres y hombres y familias campesinas y diferentes grupos poblacionales que construyen sobre la base de esa experiencia otras formas de vida y otras dinámicas de paz. Ahí hay otra posibilidad, pero también tenemos trabajo con población en proceso de reincorporación y en ese sentido, pues unas experiencias, una caja de herramientas para trabajar la reincorporación ha sido también un proceso que consideramos innovador en esta práctica y también la invitación al acercamiento de esta caja de herramientas para la reincorporación social. Entonces ahí también por ese lado hay otra posibilidad pues como de lectura, análisis y de acercamiento pues como experiencias, me parece importante y en esa misma dirección diríamos que los diálogos interdisciplinarios se constituyen en elementos esenciales. Se me queda, Laura, tal vez otro elemento, pero de pronto ahorita lo retomamos, ¿sí? Listo, profe. Bueno, Eliana, que no la veo, probablemente no tenga encendida la cámara, quisiera transmitirte la pregunta que nos hizo Juliana a través de chat. Vamos a ir cerrando este espacio y es cómo se genera permanencia en los procesos de innovación social en medio de la pandemia. Y me encanta que nos respondas esta pregunta porque tienes como reto esto de la conversación y pareciera que con esto del aislamiento social, del aislamiento de los miles de aislamientos, conversar es cada vez más difícil y hacerlo de la manera que nos gusta, con el cafecito, ¿cierto? Sin tapabocas. Entonces, ¿qué estrategias tenemos en la pandemia para hacer la conversación? Bueno, ahí sí tiene, digamos, la pandemia nos retó y nos aisló de la empatía en territorio, que es un elemento que ya todas hemos mencionado de ir, vivir el problema, entender quiénes lo viven e involucrarse. Y en la pandemia nos tocó como evolucionar esa forma de generación de empatía. Puedo compartir la experiencia de algunos proyectos sociales que hemos digamos, tratado de sacar adelante en el tema y en el panorama de la pandemia, y es identificar que efectivamente de pronto antes no valorábamos muchos canales que teníamos, como por ejemplo el WhatsApp,
en donde tenemos ahí canales y en especial que hoy en día tenemos más teléfonos celulares que personas, en donde como podemos usarlos y transformar estos espacios para hacer ese proceso de empatía y buena comunicación con las comunidades con las que estamos trabajando. Entonces, yo creo que sí se puede, lo hemos logrado a través de identificando qué población, qué acceso tiene la tecnología, si tiene WhatsApp, si tiene mensajes de texto, si no lo tiene, están las llamadas. Es aprender a traer elementos de recursividad, pero no dejar de hacer y no dejar de implementar la innovación social, porque es posible hacerlas y para eso creo que en este momento y hoy en día lo que sí nos deja la pandemia es que si logramos tener conversaciones conectadas, continuas, frecuentes con nuestros beneficiarios, siendo recursivos y entendiendo el contexto de ellos y de pronto fortaleciendo sus procesos de capacitación en el uso de estas herramientas. Hoy en día es más natural tener este escenario de foro virtual. Creo que hace un año era como, uy, ¿cómo vamos a hablar de innovación social y virtualmente, no? Pero como que ya hoy en día estamos dejando sacar esas habilidades que tenemos y sin lugar a dudas el canal es importante, pero hoy en día estamos tratando de no dejarnos frenar por eso que nos ha ocurrido ya desde hace un año, ¿no? Súper, yo voy a compartir también mi contacto, mi correo, y también voy a compartirles de las iniciativas que les he mencionado por el chat. Gracias, Eliana. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerles por ser tan buenas compañeras de panel, por habernos regalado tanto, toda esa sabiduría. Ustedes no saben lo feliz que a mí me hace, además, que seamos todas mujeres, que tengamos la posibilidad de compartir este conocimiento en este espacio. Y bueno, quisiera darle la palabra a María Paz, que hace parte de la unidad de innovación y que nos va a apoyar con el cierre, porque además tenemos otras invitaciones. A quienes están conectados, varias invitaciones. La primera es que ahorita continuamos en este circuito a las 4 de la tarde. Ya María les va a dar como todas las indicaciones específicas. Sabemos que hay unas preguntas que no alcanzamos a responder, pero que también estamos en disposición de hacerlo a través de los otros medios que tenemos disponibles, el correo electrónico que les vamos a enviar, la información adicional. Y bueno, agradecerles también a ustedes por mantenerse allí conectados y conectadas. María Paz. Yo creo que María en este momento tiene dificultades con la conexión. No, vea. Yo les quiero agradecer a todos, a todas ustedes, a Sara, Carolina, Eliana, profe Laura, profesora Marta, por habernos acompañado en este espacio. Espero que, al igual que para mí, haya sido tan gratificante haberlas escuchado, haber escuchado de su experiencia, de ese trabajo que vienen realizando en territorio. Confío en que varios de ustedes, los asistentes de este espacio, tomen esos datos de contacto, tomen esas referencias que nuestras panelistas han mencionado y empiecen a desarrollar las iniciativas o empiecen a apoyarse, a asesorarse en ellas para que puedan fortalecer las que ya vienen desarrollando. La invitación es porque más adelante a las 4 de la tarde tenemos otro webinar y que tiene como eje central a los objetivos de desarrollo sostenible. La innovación social y los objetivos de desarrollo sostenible tienen una relación muy cercana y de hecho nosotros podemos apalancarnos, apoyarnos en los ODS para buscar esas estrategias de sostenibilidad a estas iniciativas sociales. De igual manera, reitero la invitación para los profesores de la Universidad de Antioquia para que se inscriban al Diploma de Innovación Social para la Construcción de Paz. Ustedes van a encontrar varios de estos elementos de los cuales hemos abordado aquí en ese diploma. Está mediado en la virtualidad y bueno, ya es como toda la información. Les haremos llegar todo el material que ustedes, que las profesoras, que las panelistas nos compartan. Tenemos sus datos de contacto y al igual les estaremos invitando también a otros espacios que tenemos programados para el resto del año. Entonces, sin nada más que decir, muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias.
Gracias, un abrazo para todas, James, el resto de hombres.